Bueno, mira, lo primero que yo te voy a decir es que los consensos son buenos tanto cuando te favorecen como cuando no te favorecen. No se puede actuar pensando que cuando el consenso es en torno a mí, es un consenso y es un proceso democrático. Pero cuando es en torno a otro, entonces es una imposición. Yo creo que eso es un error. Pero yo la verdad te voy a decir, mira, la diferencia entre los candidatos es que hay quien viene a un programa de opinión para atacar a otro opositor, porque su razón de ser, la razón de su lucha, es llegar a ser diputado. En el caso de Alfonso Marquina, mi opositor, el adversario con el que yo voy a confrontar es con el señor Maduro y con el señor Diosdado Cabello, que han llevado a Venezuela a la peor crisis económica, política y social de toda la historia republicana. Porque para mí lo importante no es ser diputado, lo importante es construir una mayoría parlamentaria que empiece a cambiar a Venezuela. Para nosotros lo prioritario son los problemas de la gente. ¿Cuáles son esos problemas? Escasez, inflación, inseguridad. Para ello nosotros tenemos una agenda parlamentaria que privilegia la solución de esos problemas desde la Asamblea Nacional. Por eso cuando decimos Venezuela va a cambiar, es porque con una mayoría parlamentaria podemos empezar a construir soluciones. Ayer cerraron, por ejemplo, el ciclo parlamentario y decían que es un éxito para el gobierno. Resulta que en estos 6 meses del año en curso, en ningún momento se habló de inflación, en ningún momento se discutió o se legisló para acabar con la escasez. Se negaron de manera reiterada los temas de la inseguridad por parte del Parlamento y las discusiones que se han dado son absolutamente baladí. Son discusiones que no están en consonas con los problemas de los venezolanos. Ayer, por ejemplo, se planteó el problema del hospital en El Vigía, lo negó el gobierno. Pero luego el tema de importancia del gobierno fue una nota de prensa publicada por CNN, como que sí, eso realmente es lo que resuelve los problemas de los venezolanos. Por eso la mayoría parlamentaria para nosotros es legislar para abatir la inflación. ¿Cómo se abate la inflación? En primer lugar, reformando la ley del Banco Central para que el gobierno deje de hacer uso irresponsable de nuestras reservas internacionales. Eso que empezó como 1 millardito, ya son más de 117 millarditos que se han sacado de las reservas. Por lo tanto, el papel moneda con el cual tú cobras tu sueldo y tu salario, cada día te alcanza para menos. El gobierno mantiene una opacidad presupuestaria amparada por una mayoría parlamentaria que permite que se ejecuten presupuestos deficitarios. ¿Cómo cubre el gobierno ese presupuesto deficitario? Emitiendo dinero inorgánico, y para eso ha tenido un gran cómplice que es el Banco Central. Por eso Venezuela necesita un Banco Central autónomo, independiente, que empiece a ejecutar políticas fiscales y monetarias para resolver el problema de la inflación. ¿Cómo acabamos con la escasez? Nosotros hemos hecho propuestas que tienen que ver con el impulso de la Ley de Producción Nacional para que empiecen a aparecer los productos en los anaqueles venezolanos con el título Hecho en Venezuela. Es decir, promover, incentivar la producción nacional, sobre todo en aquellos rubros donde Venezuela tiene ventajas competitivas y comparativas. Una ley que también estamos proponiendo es la que permita devolverle a los propietarios originales aquellas empresas que han sido confiscadas, expropiadas, estatizadas y que hoy están improductivas, para incentivar realmente la producción, para acabar con la especulación, para acabar con el acaparamiento y con el contrabando de extracción. Lo primero que tenemos que hacer es producir. Y para eso, desde la Asamblea Nacional debemos promover instrumentos jurídicos que permitan que nuevamente los dueños originales nuevamente pongan productivas, no solo para generar empleo, sino también para generar los productos que hoy escasean en los anaqueles. Siempre que hay una situación de crisis, y Venezuela atraviesa hoy la peor crisis económica de toda nuestra historia republicana, tienen que existir programas asistencialistas, los cuales no son nuevos, no se inventaron con este gobierno. En los gobiernos anteriores también existían programas asistenciales que venían de alguna manera a compensar el impacto económico, sobre todo en los sectores más desposeídos, en los sectores populares. Así que hablar de inversión social en este momento es una necesidad, pero una inversión bien dirigida, una inversión que realmente le permita al venezolano superar la situación de pobreza en la que vive, no una inversión social que prácticamente perpetúa o eterniza la pobreza en los venezolanos. Por eso, cuando el gobierno dice que inversión social es pagar las nóminas, por ejemplo, de TVs, y tú dices, mira, eso no es inversión social.
Cuando el gobierno dice que mantiene un tipo de cambio a 6.30 para favorecer a los sectores populares, miente, engaña a los venezolanos, porque resulta que el tipo de cambio que hoy establece el gobierno solo ha beneficiado a los enchufados que se han hecho multimillonarios con el negocio de Cadivi. Cuando tú realmente quisieras llevarle una propuesta que resuelva el problema de los venezolanos, deberías entender proyectos de ley como los que yo he presentado. Yo presenté la ley que crea el bono de medicina para los pensionados y jubilados. Resulta que un pensionado venezolano recibe hoy una pensión de 7.000 bolívares. Eso no le alcanza ni siquiera para una cuarta parte de la canasta básica alimentaria. Pero el 70% de los pensionados y jubilados venezolanos padecen de enfermedades crónicas, es decir, que tienen que estar bajo tratamientos permanentes. Entonces la angustia de un ser humano que ha entregado su vida por Venezuela, que mes a mes tiene que decidir entre si medio come o compra los medicamentos, yo creo que es una obligación del Estado venezolano aprobar una ley como la que yo presenté para resolver ese problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cesta tique o del bono de alimentación, cuando se aprobó, Venezuela no había caído en la hiperinflación que hoy está sufriendo, Andrina, y se hablaba de media unidad tributaria o del 0,75. ¿Cómo es que un trabajador venezolano hoy, con 75 bolívares, puede satisfacer las necesidades calóricas? Es decir, puede desayunar, almorzar con 75 bolívares. ¿En qué país, señor Maduro, vive usted que sigue sometiendo a los venezolanos a un bono de alimentación de ese tipo? Si tú hoy vas a comprar una arepa, son 260 bolívares. Un almuerzo en el restaurante más económico de Venezuela no te baja de 400 bolívares. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar al trabajador venezolano 75 bolívares de cesta tique? Nosotros estamos proponiendo que esa cesta tique se lleve a 3 o 4 unidades tributarias para tratar de compensar no solo el efecto inflacionario, sino el efecto especulativo. Aquí hay que decir las cosas por su nombre, Andrina. Yo el domingo estuve en el mercado y mira, la leche en polvo, el gobierno dice que está a 70 bolívares y otorga dólar preferencial a empresas del gobierno para que eso le llegue a los sectores populares. Tú consigues la leche en polvo, lo más barato es en 500 bolívares. Entonces, ¿se le está llevando el beneficio al pueblo o ese tipo de cambio solo está favoreciendo a los enchufados del gobierno? La azúcar, supuestamente a 26 bolívares. Bueno, no baja de 120 bolívares. La carne de res, que se supone regulada a 250, hoy se está vendiendo en 1.200 y 1.300 bolívares. El pollo a 400 bolívares y el precio regulado es 65. El café, que se dice que es 46 bolívares, no lo pagas en menos de 400 bolívares. Entonces, mira, el señor Maduro tiene que sincerarse ante el país y para eso debe tener una mayoría parlamentaria que le imponga discutir los temas de interés del pueblo de Venezuela. Y eso es lo que realmente sería inversión social, cuando los recursos públicos le llegan directamente a los venezolanos y no pasa por las alcabalas de los enchufados que lo que han hecho es desangrar a Venezuela, que todavía estamos esperando que se discuta y que se evalúe y que se investigue los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y que no ha habido ni siquiera una sola investigación por parte del gobierno. Maduro pidió una ley habilitante, tuvo 18 meses con esa ley habilitante y no sacó ni siquiera el chinito de Recadi. Bien, nosotros terminamos privilegiando 2 o 3 punticos a nivel nacional y no nos damos cuenta de un gran consenso que por vía primaria o por vía de acuerdos políticos se logró en el territorio nacional. Yo escucho por ahí algunas bullas en el estado Lara que hacen 2 personas o en el estado Nueva Esparta que hace una persona. Pero no nos damos cuenta que la Mesa de la Unidad Democrática se puso de acuerdo en más de 330 cargos a elegir. No nos damos cuenta que todos los partidos políticos, haciendo un acto de desprendimiento, de sacrificio, acordaron a adoptar la tarjeta única, es decir, entregan sus banderas, entregan sus símbolos, entregan sus colores en pro de la unidad nacional. No nos damos cuenta que tenemos la conformación de comandos unitarios en todo el país. No nos damos cuenta o no evaluamos que tenemos una propuesta única, una propuesta que nos une a todos los venezolanos, no solo a los que estamos en la mesa, sino incluso a los que no van a votar por nosotros. ¿Cómo pueden estar en desacuerdo en que nosotros legislemos para abatir la inflación o acabar con la escasez? O sea, en situación general, ¿cómo ve usted la oposición? Yo creo que la unidad está fortalecida.
Yo creo que incluso le hemos venido demostrando que a pesar de los hechos sobrevenidos, donde el CNE insistentemente nos cambia las reglas, nos pone obstáculos, nos inhabilita para tratar de deshacer o desmontar la maqueta unitaria, bueno, siempre se han llegado a los acuerdos dentro de un proceso normal de discusión, de debate, porque si algo nos caracteriza a los demócratas es que discutimos, nosotros nos acatamos órdenes, como pasa en el gobierno. Nosotros discutimos, debatimos, pero siempre al final las pequeñas diferencias las hacemos a un lado y privilegiamos el interés nacional. Y eso es lo que hoy tenemos que valorar, el interés nacional. Y por eso el gran garante de la unidad, lo he dicho insistentemente, no son ni los candidatos ni son los partidos, son los electores venezolanos que tienen que entender que hay que apoyar a la unidad democrática, porque votar en contra de eso es tanto como votar a favor del gobierno. El problema de la inseguridad se puede resolver, pero es con la implementación de políticas públicas. Esos grupos que hoy el gobierno dice estar desarmando a través de la OLP son los mismos grupos que en el pasado este mismo gobierno armó para tratar de doblegar al pueblo de Venezuela. Así que lo importante es que tengamos políticas públicas, que tengamos instituciones que estén acordes de la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y de acabar con la impunidad. Nosotros no hacemos nada con tener operativos represivos si luego tenemos una fiscalía que no actúa y unos tribunales de la República que nuevamente ponen a los delincuentes en la calle. Es decir, aquí desde la Asamblea Nacional tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela y exigirle que los programas de seguridad no sean espasmódicos o extemporáneos o que salgan un día y el día siguiente se abandonen. Los programas de seguridad tienen que ser permanentes porque tenemos que devolverle la tranquilidad, el sosiego a la familia venezolana. Así que yo estoy seguro que la verdadera OLP la vamos a tener el 6 de diciembre cuando el pueblo de Venezuela aplique la operación Liberación del Pueblo, dándole una Asamblea Nacional Democrática para beneficio de todos los venezolanos. Muchísimas gracias al diputado Alfonso Marquina. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la unidad que corresponde a los municipios palavecinos, Simón Planas e Iribarren. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista.